Modelo de gas ideal. Si tenemos un gas a bajas presiones y altas temperaturas, podemos aplicar el modelo del gas ideal. En el modelo de gas ideal se considera que las partículas que forman el gas no tienen volumen y tampoco hay una interacción mutua entre ellas. Es decir, solo se considera la energía cinética de las partículas. Acá tenemos una característica del gas ideal. Si tenemos encerrado el gas con un volumen V1 y mantenemos la presión constante, si aumentamos la temperatura, vemos que el volumen cambia. Entonces, al aumentar la temperatura, el volumen va a aumentar manteniendo la presión constante. Aquí en esta gráfica vemos, si aumentamos la temperatura del gas ideal, el volumen del mismo va a ir aumentando linealmente, es decir, el volumen del gas va a ser proporcional a la temperatura. Ahora, vamos a mantener el volumen fijo. Si cambiamos la temperatura, pasamos a una temperatura mayor, vemos que la presión es proporcional a la temperatura. Es decir, en la gráfica de P contra T, tenemos que al aumentar la temperatura en el gas ideal, la presión va aumentando proporcionalmente. Entonces, la presión es proporcional a la temperatura en el gas ideal. Ahora vamos a cambiar, en lugar de que cambiemos la temperatura, vamos a cambiar la masa del gas ideal, es decir, vamos a meter mayor cantidad de gas al sistema. En lugar de tener, por ejemplo, un mol, vamos a tener 2 moles. En este caso, también vamos a observar que a medida que aumentamos la masa en el sistema, el número de moles en el sistema, la presión va a ir subiendo. Y también, si dejamos la presión constante, vemos que al aumentar el número de moles, el volumen va creciendo proporcionalmente a la cantidad de masa que hay dentro del sistema. Entonces, a volumen constante, a mayor masa, mayor presión. En pocas palabras, la relación PV es proporcional al número de moles que hay en el sistema. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de analizar. Acá tenemos un experimento donde podemos variar el volumen de este gas subiendo o bajando el pistón. También con esto podemos cambiar la presión del gas. Aquí con esto podemos aumentar la masa de gas, podemos cambiar la temperatura de gas con este soplete. Aquí medimos la temperatura, la presión y podemos medir la cantidad de volumen que ocupa el gas. Entonces, la masa total va a ser el número de moles por la molaridad. Ya vimos que la presión por el volumen es proporcional al número de moles y que la presión por el volumen es proporcional a la temperatura. Es decir, la presión por el volumen va a ser proporcional al número de moles por la temperatura. De acá podemos llegar a la ecuación de gas ideal, que P por V es igual a nRT, donde R es la constante de proporcionalidad para llegar a la igualdad y R tiene un valor de 8.314472 joules sobre mol grado Kelvin. También, si nosotros no metemos más al sistema, podemos llegar a la siguiente relación: PV igual a nRT. Si pasamos la temperatura de este lado y no cambia la masa, podemos escribir que P1V1 sobre T1 va a ser igual a P2V2 sobre T2. Entonces, P1V1 sobre T1 es igual a P2V2 sobre T2. Eso es cuando no cambia la masa del fluido.